Bienvenidos a este nuevo video en donde veremos cómo utilizar Python y Pandas para procesar múltiples archivos, dado que en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con el problema de que los datos con los cuales queremos trabajar se encuentran distribuidos en distintos archivos, ya sean Excel o archivos de texto, como por ejemplo los archivos CSV. En la siguiente carpeta podemos ver lo siguiente. En primer lugar, un archivo llamado concatenar.py, que es el archivo Python con el cual estoy trabajando actualmente. También vemos una carpeta llamada output, que por ahora se encuentra vacía, y también una carpeta input, en donde podemos ver 10 archivos que están relacionados con datos de satisfacción dentro de una aerolínea. Lo importante acá es entender que todos estos archivos comparten exactamente la misma estructura de columnas y además tienen la misma cantidad de filas, que son 10.000 cada uno. Voy a abrir un archivo con Excel para que podamos ver un ejemplo. Estos son archivos delimitados por coma, por lo tanto voy a realizar la delimitación. Como les mencionaba, son archivos que están relacionados con distintos indicadores que contribuyen a la satisfacción dentro de una aerolínea. Todos los archivos contienen la misma cantidad de columnas, la misma estructura y, como les comentaba, también 10.000 filas. Por ahora no es importante en este video entender en qué consiste o de qué se trata cada una de estas columnas, dado que lo que haremos será básicamente consolidar todos estos archivos en uno solo. Por lo tanto, se espera que el archivo resultante de este proceso contenga las sumas de todas las filas que podemos ver acá. Es decir, el archivo resultante debería tener 100.000 filas. Habiendo dicho eso, volvamos al código. Pero antes de comenzar a trabajar con los archivos, lo que hará será crear dos data frames de prueba con datos mucho más reducidos, pero que nos van a servir para entender de mejor manera cómo opera esto dentro de Python. Lo primero es importar la librería pandas con el alias aspd. Luego voy a crear dos data frames a partir de diccionarios, que son estructuras de datos dentro de Python. Voy a crear la clave llamada col-1 y va a tener una lista de valores que van a ser, por ejemplo, 1, 2, 1, 2 y 3. Voy a crear un segundo diccionario que va a contener, que se va a llamar data2, va a contener la misma clave, col-1, pero otros valores, que va a ser la continuación, 4, 5 y 6. Esto lo que representa son dos archivos diferentes, pero que tienen la misma estructura, es decir, la misma columna. Y lo que vamos a querer hacer es consolidarlos. Pero para esto lo primero es pasar estos diccionarios a DataFrame. Por lo tanto voy a crear la variable de f1 y utilizando el método DataFrame voy a convertir esto a un DataFrame. A esto debemos pasarle un diccionario, lo voy a pasar data1 y lo primero que haré será imprimir en consola esto para que puedan ver los resultados. Ejecuto y aquí ya podemos ver que hay un DataFrame con la columna col-1 y también tiene tres filas, que son los valores 1, 2 y 3. Y a la izquierda también vemos los índices que parten desde el número 0. Bien, esto funcionó correctamente, por lo tanto voy a crear el segundo DataFrame, que va a ser algo muy parecido. Para este le vamos a llamar df2 y va a recibir como parámetro el segundo diccionario que hemos creado. Bien, ahora ya tenemos dos DataFrame y lo que debemos hacer es consolidarlo. Y para eso vamos a utilizar un método dentro de un método que tiene pandas que se llama concat. Entonces escribimos concat y este método recibe como argumento la lista de DataFrame que nosotros vamos a querer concatenar. Entonces abrimos una lista y aquí debemos pasarles separando por una coma todos los DataFrame que vamos a consolidar. En este caso es df1, df2. Si ahora imprimo en consola este df que acabo de crear, debería tener ambos datasets consolidados. En consola ya podemos ver que se encuentra la misma columna, pero ahora tiene 6 filas.
que son los valores de ambos datasets, que van desde el 1 hasta el número 6. Pero si se fijan, los índices están un poco raros. Comienzan en el 0, 1, 2 y después se repiten en 0, 1, 2. Es decir, están tomando los índices que vienen de los datasets de origen. Por lo tanto, si queremos cambiar esto y que vayan de 0, 1, 2, 3, 4 y 5, debemos agregar un segundo argumento dentro del método concat llamado ignoreIndex, el cual por defecto tiene un valor falso y nosotros lo vamos a cambiar a verdadero. Habiendo hecho este cambio, vuelvo a ejecutar y ahora sí podemos ver que los índices se encuentran correctamente en la consola. Ahora sí estamos en condiciones de comenzar a trabajar con los archivos, por lo tanto lo primero que haré será borrar todo esto de acá. Y debemos importar la librería Glove, que nos va a permitir acceder a todos nuestros archivos CSV. Bien, lo que haré ahora será crear una lista llamada file en donde vamos a almacenar los nombres de todos nuestros archivos. Para esto vamos a utilizar la librería que acabamos de importar y utilizaremos el método que también se llama glove, en donde debemos indicar la ruta en donde se encuentran nuestros archivos, que en este caso es la ruta input, y también debemos agregarle el patrón de nuestros archivos, que en este caso va a ser todos los archivos que terminen con un punto CSV. Si ustedes tienen archivo Excel, simplemente deben cambiarle la extensión. Bien, ahora voy a imprimir la variable files para veamos qué es lo que muestra. Ejecuto y aquí ya podemos ver una lista que contiene todos nuestros archivos, desde file 1 hasta file 10. Por lo tanto, lo que debemos hacer ahora es simplemente recorrer cada uno de estos elementos que están dentro de files e ir importando los archivos. Para esto vamos a utilizar un ciclo for de la siguiente manera. Por cada archivo que esté dentro de la variable files, primero voy a imprimir este elemento que estamos iterando para que puedan ver en consola que corresponde efectivamente cada uno al nombre de cada uno de los archivos. Entonces simplemente tocaría utilizar el método readCSV para ir procesando los archivos. pd.readCSV, y este recibe como primer argumento el nombre del archivo, es decir f, y también le vamos a indicar el header es igual a 0, ya que la primera columna contiene el nombre, la primera fila contiene el nombre de las columnas, y también le vamos a indicar que el separador es una coma. Bien, entonces podemos incluso hacer un print para que veamos si los archivos se están leyendo correctamente. .head 5. Con esto vamos a imprimir las primeras 5 filas de cada uno de los archivos que estemos iterando. Y acá igualmente voy a imprimir el F. Ejecutar. Y aquí ya podemos ver que efectivamente se van iterando cada uno de estos archivos y nos va imprimiendo las primeras filas de cada uno. Acá lo podemos ver. Tenemos el archivo file-10 y se están imprimiendo las primeras 5 filas. Y así para cada uno de los archivos. Entonces lo que queremos hacer ahora es almacenar cada una de estas iteraciones, cada uno de estos datos, dentro de una lista, ya que posteriormente vamos a utilizar esta lista para concatenar a todos los archivos, como lo hicimos anteriormente. Voy a borrar este print también, y voy a crear una lista vacía que se va a llamar frames. Y a esta lista vacía vamos a utilizar el método que tienen las listas dentro de Python llamada append, en donde le vamos a ingresar la data, que esta data va a ir cambiando por cada iteración. Y con esto ya estaríamos en condiciones de concatenar todos los archivos, y para esto utilizamos el método concat, al igual que como lo hicimos anteriormente. Entonces df es igual a pd.concat, le pasamos la lista que va a contener todos los data frames, que es frames, y también le vamos a indicar
ignore index es igual a falso, es igual a verdadero, mejor dicho, para que no tengan los mismos índices que los datos de origen. Bien, con esto ya deberíamos poder imprimir en consola DDF el método shape para comprobar la cantidad de filas y columnas que tiene este data frame. Si ejecuto, aquí ya podemos ver en consola de que este data frame efectivamente tiene todos los archivos consolidados, ya que cada uno tenía solo 10.000 filas, y aquí ya podemos ver que este tiene 100.000 filas y las mismas 25 columnas, ya que todos los archivos compartían la misma estructura. Por lo tanto, lo único que faltaría ahora es simplemente exportar este archivo utilizando el método toCSV. Le vamos a dejar dentro de la ruta output con el nombre consolidados.csv, y también le voy a indicar un header es igual a true para indicarle que queremos que nos muestre los títulos de las columnas, y también un separador en donde vamos a elegir un punto y coma para que se pueda abrir directamente en Excel. Voy a ejecutar esto. Se ejecutó correctamente. Y si ahora vamos dentro de la carpeta output, deberíamos ver el archivo consolidado. Y si lo abrimos, deberíamos ver exactamente lo mismo que acabamos de ver en consola, que es el archivo con las mismas columnas, pero con 100.000 filas. Ahí se abrió el archivo, tiene exactamente las mismas columnas, pero ahora ya tiene todas las filas, que son las 100.000. Y bien, con esto ya hemos concluido este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo. Hasta luego.